proyecta. Les puse el enlace ahí de Quizlet si quieren repasar lo que acaban de hacer. ¿Me avisan si ya ven mi pantalla? Ya. Sí, nítido. Bueno, nosotros somos el grupo 3 y nos tocó caléndula oficiales. Bueno, para empezar, vamos a ver un poquito de la descripción de esta planta. Básicamente es una planta herbaria. Pues es aromática, anular y es un anular perenne. Es leñosa y únicamente la base. El tallo aproximadamente mide entre 20 y 55 centímetros de altura y es erguida. Ramificada y generalmente las hojas crecen casi en el extremo superior. Las hojas tienen un tamaño aproximado de 7 a 14 por 1 a 4 centímetros. Son alternas simples, oblogadas, estrechamente ovadas o espatuladas. Pues las flores son iguales amarillas, como podemos ver en la imagen. Pues también prácticamente crecen durante todo el año y las inflorescencias se agrupan en capítulos de 3 a 5 centímetros de ancho. Los frutos, pues también podemos mencionar que son aquenios encorvados, provistos casi todo el dorso y que unas alas membranosas o pulpas dorsales que alternan son protuberancias más pequeñas y con formas de barco. El olor es muy característico en esta planta, ya que el olor es como muy desagradable y el sabor es muy amargo. Y las yemas invernantes se mantienen protegidas también por hojas protectoras que crecen en las partes aéreas y pues posteriormente mueren, ¿verdad? Y carece casi crece en cualquier suelo, pero principalmente se cultiva o se da en el sur y este de Europa. Seguido vamos a ver los usos terapéuticos, pues principalmente se usan infusiones, tinturas y pomadas por una vía tópica, de forma externa que generalmente se usa para el tratamiento de la inflamación de la piel y mucosas, heridas y en procesos de cicatrización tórpida. Incluso cuando se están usando, pues, constituciones o furúnculos o eritemas, faringitis y dermatitis. Tiene amplias gamas de aplicaciones y se han evaluado para un uso tópico interno, para alteraciones inflamatorias de la mucosa o de las mucosas bucofaringeas e incluso también como alternativa como enjuagues bucales para desinfectar y eliminar todos los microorganismos que puedan haber en la boca, ¿verdad? Y además se puede usar en el campo de los cosméticos y en la dermofarmacia y generalmente como cremas hidratantes también y en producciones para aplicarse como protección solar antes de la exposición o ya sea después. Y entonces vamos a ver los metabolitos secundarios principales que posee esta planta. Son 3 flavonoides puede obtener y en estos flavonoides pues podemos obtener ya sea rutenocidos, isoarmetia, quercetina, isoquercetina, canferol y rutina. Y rutina es la que tenemos aquí presente por medio de ilustraciones, que es la C. Bueno, y seguido de estos son los ácidos fenólicos. Pues en los ácidos fenólicos podemos encontrar el cumarino, el genstícico, el cafeico, el siríngico, el vinílico, ferúlico, el para-hidroxibenzoico, salicílico y clorogénico. Y el clorogénico pues es el que tenemos presente aquí en la A. Y por último, los carotenoides. Como bien conocemos el betacaroteno, que es este que tenemos aquí presente, pues también están presentes la biolanxantina, la rubixantina, la citoxantina, la flavoxantina, ruteína, licopeno, perdón, la auxantina, la microxantina y las xantofilas. Pero también pueden poseer mono y seguiterpenos y saponócidos hemolíticos o alcoholes triterpénicos, esteroles libres y esterificados y glicolizados. Por último, pues seguido vamos a ver la actividad de estos grupos, de estos metabolitos. Empecemos con los flavonoides, pues básicamente su actividad es antiinflamatoria y antioxidante. Hablando de la actividad antiinflamatoria, pues se relaciona con la inhibición de enzimas involucradas en el metabolismo del ácido araquidónico, que aquí lo podemos ver.
Y con respecto a su acción antioxidante, pues es en combinación de excelentes, gracias a la combinación de sus excelentes quelantes de hierro y secuestradores de radicales libres, así como la inhibición de oxidasas como la metilperoxidasa. También se pueden mencionar otros mecanismos que podrían incluir, por ejemplo, la inhibición de enzimas involucradas, ya sea indirectamente en los procesos oxidativos y en la estimulación con reconocidas propiedades antioxidantes como la catalasa. De esta forma, estos pueden impedir no solo la propagación, sino la formación de radicales libres. El siguiente metabolito es el ácido fenólico, que básicamente sus propiedades son antipiréticas y antibacterianas. Con respecto a la acción antipirética, pues ocurre puesto que los ácidos actúan como un centro regulador del calor en el hipotálamo. En el hipotálamo, que produce una vasodilatación periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que dado al lugar de qué va a pasar con esta acción, pues básicamente va a dar lugar a un mayor flujo sanguíneo en la piel, sudor y pérdida de calor. La acción central se puede implicar en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Y como acción antibacteriana de estos ácidos está influido pues, por sustituyentes y una longitud de cadenas laterales. También pueden inhibir crecimientos de bacterias debido a las propiedades prooxidativas, así como por alterar la hidroficidad y la carga superficial de las células, y que va a causar, pues, finalmente una fisura y descomposición citoplasmática. Además, pues, podemos mencionar que tiene propiedades antifúngicas y virucidas contra virus de la influenza y el virus del herpes simple. Básicamente la relación estructura-actividad que tenemos es que la rutina, en este caso, inhibe el NADPH en el citocromo P450. Y otro punto es que el anillo B, con dos sustituyentes hidroxilos en las posiciones 3 y 4, que son esos que tenemos acá, permite el secuestro de los radicales libres. Con el ácido gentísico podemos mencionar que inhibe la síntesis de prostaglandinas, como bien lo vimos, en la periferia del cuerpo, y al inhibir la COX de forma irreversible. Y con el betacaroteno, pues podemos ver que al ser una estructura altamente conjugada, puede secuestrar fácilmente a radicales libres, y también pues causando su ruptura de su estructura, y eso permite una acción antioxidante. Seguido de esto, vamos a hablar de los controles de calidad que encontramos en la farmacopea europea, española e inglesa. Pues básicamente, para una identificación bien lograda, podemos empezar con las flores, que básicamente consiste en una identificación botánica, identificar ya sea las flores, los tallos, etcétera, todas las partes de la planta. Se analizan y el criterio de aceptación es que las flores linguadas y tubulares cumplen con las descripciones botánicas ya establecidas. Seguido, pues podemos ver y analizar el polvo, que tiene que ser un polvo amarillento. Y la muestra se examina con una solución de hidrato de cloral. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar unas gotitas de aceite amarillo, de amarillo clavo, y también prismas y drusas y pequeños oxalatos de calcio, además de estructuras pues, que podemos ver en esta figura, ¿verdad? En esta figura 6. Y por último, una identificación también válida es la cromatografía en capa fina, que se examina pues, por un plato de gel de sílica con fase estacionaria. Y básicamente en una solución vamos a tener ácido fórmico anhidro, agua y acetato de etilo en la fase móvil. Y el estándar debe ser una solución que contenga ácido cafeico, clorogénico y rutina en metanol. ¿Cuál va a ser el criterio de aceptación? Pues que en la solución problema, o sea, la solución que nosotros vamos a utilizar, se divide en 3 regiones y en la región inferior van a aparecer 2 manchas, una amarilla parduzca, que esto simboliza la presencia de rútida, y luego por debajo de esas manchas vamos a ver una mancha verde amarillenta. Luego en la zona media vamos a encontrar una mancha azulada pálida, más o menos, y una mancha verde amarillenta. Esto nos va a reflejar y nos va a identificar y podemos ratificar la presencia del clorogénico, del ácido clorogénico. En la zona superior hay una mancha azul clara y esto nos va, y también con una mancha verde amarillenta, y esto nos va a reflejar la presencia del ácido cafeico. Por último, podemos hacer un par de ensayos más, por ejemplo, los elementos extraños. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente se van a examinar la planta y se va a tratar de identificar
partes que no pertenezcan a la planta, ya sea contaminantes o ramificaciones que de la naturaleza se pudieron haber extraído o nacido de ella. Seguido de esto, pues el criterio de aceptación antes de este ensayo es que no más del 5% de las brácteas que son parte de las estructuras que no son de esta flor no tiene que exceder más del 5% y no más del 2% de otros elementos extraños, ya sea pues bueno, ya sea insectos pequeños o básicamente cualquier residuo orgánico que no sea de la planta. También se puede hacer una pérdida por desecación, que se toma por cantidad conocida de vegetal y se deseca, ¿no? ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Que no más del 12% va a estar presente por cada 100 gramos de esta droga. Y las cenizas totales lo que nos dice... Ya se acabó el tiempo, Pablo. Voy a pasar unos 10 minutos de exposición. Ay, joder. Bueno, Ajá, perdón. bueno, gracias. ¿Alguna pregunta ahorita con sus compañeros? ¿No? ¿Luqui, usted tiene alguna pregunta? ¿O por el momento se la reservo? Pues solo, ¿por qué escogieron solo esos tres compuestos para la relación estructura-actividad? O sea, veo que 3 fueron los que... Y no si escogieron el principal. ¿Ah? Y no escogieron el principal. Por eso preguntar. ¿Por qué escogieron esos? Yo puedo responder esa pregunta. Ajá. Se escogieron estos 3 compuestos debido a que con esos encontramos que era más fácil explicar la REA para estos. Por ejemplo, en el caso de los flavonoides se utilizó la rutina, ya que no es específicamente el que sea solo esa la que posee esa acción, sino que, como ya bien lo explicó mi compañero, requiere que se encuentre el sustituyente hidroxilo en el anillo B de posiciones 3 y 4. En el ácido gentístico fue porque se encontró que tenía una capacidad muy similar al ácido acetilsalicílico en el estudio hecho por Brune. Ya. Y en el betacaroteno se utilizó porque es el ejemplo general de los carotenoides, entonces se hizo más por facilidad. Ah, bueno. ¿Y cuántos compuestos fitoconstituyentes importantes tiene Calendula officinalis? O sea, ¿saben más o menos qué cantidad de compuestos tienen? Si tienen más o muchos más o unos cuantos más. Tiene unos cuantos más porque aquí no, ya que no hay actividad de los saponócidos, se ha encontrado actividad también de, digamos, de sus compuestos terpenoides. Sin embargo, no hay estudios en donde se avale su uso y por eso es que decidimos en únicamente remitirnos a los que tenían la actividad farmacológica. Por eso es que después solo se menciona su clasificación así en general. Ya. Gracias. Cada una de las plantas que se asignaron tenía un metabolito secundario principal ligado a una acción farmacológica. Rutina es un flavonoide general, ¿sí? Él no se utiliza como marcador de principio activo, sino se emplea como un marcador de diagnóstico o parámetro de referencia de control de calidad. Es tan así algo exagerado que les puedo decir, cualquier zacate de los jardines tiene rutina, ¿sí? Es un flavonoide muy general. Ustedes tenían que ver, en teoría, qué planta, qué acción farmacológica es la que está reconocida para Calendula officinalis y el metabolito secundario en el cual ustedes se tenían que basar eran los calendulócidos, que son las saponinas, que es la característica, siendo la droga vegetal, los capítulos florales, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver, ¿verdad? En sí, ¿para qué es la acción farmacológica? Ustedes colocaron ahí a
un producto de uso terapéutico, la acción que tenía, ¿verdad? Entonces, sí hay evidencia científica con respecto a la validación de los calendulócidos y su relación estructura-actividad. Lo mismo como ustedes dijeron, los betacarotenos son tan generales que cualquier planta lo tiene y por lo mismo no son marcadores característicos de acción farmacológica. Entonces, sí, cada planta tenía un metabolito secundario característico para la actividad farmacológica, ¿ya? Del cual ustedes tenían que basarse para relación estructura-actividad. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque sí, esa parte faltó. Lo que es la REA, sí está escasa, muy general al final. ¿Sí? Gracias. Por razones de tiempo, para el corte me reservo las otras preguntas que tengo. Siguiente grupo, por favor. Valerie García. Grupo 4, Valerie. ¿No está? ¿No participó en el grupo? Ella no participó en el grupo, no estaba. No. Margaret Morales. Presente. Shelly Díaz. Shegli Valesca Díaz. Shegli, sí. Shegli. Presente. Jessica Orellana. Presente. Ana Gabriela Contreras. Presente. Nereida Orozco. Presente. Evelyn Jerónimo. Presente. Paola Zanik. Presente. Y Katia López. Presente. Bueno, perfecto. Paola, expone, por favor. Si algún apartado no le dio tiempo de exponer al grupo, se coloca en la parte de exposición 0, porque eso no lo expusieron. Bueno, el tiempo corre, jóvenes. Ya está. Somos el grupo número 4, nos tocó exponer atropaviadona. Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas de la subdivisión Magnoliofitina, de la clase Magnoliopsida. También es conocida como belladona mortal, belladona, cerezas del diablo, hierba del diablo, moría gris, cereza negra y cereza negra venenosa. En sus propiedades organolépticas se menciona que sus bayas son negras brillantes con un sabor amargo. Como usos populares, se utilizaba como narcótico entre la civilización del Antiguo Egipto. La atropina es uno de los principios activos de esta planta y se ha utilizado en los cosméticos para dilatar la pupila y sonrojar la piel, y así provoca un efecto de coloretes naturales. Respecto a la dosis, depende de la edad, el estado de salud, entre otras condiciones. El uso medicinal de esta planta no ha sido aprobado por la FDA porque presenta muchos cuadros tóxicos. Para el control de calidad se realizan pruebas de identificación en el que se utilizan muestras como hojas y la droga en polvo. Para las características microscópicas se menciona que la epidermis presenta células con paredes sinuosas, cutícula delgada estriada y numerosos estomas. El mesófilo con parénquima empalizada uniestratificado de parénquima esponjoso. Para las características microscópicas, la hierba perenne por medio de un rizoma, sus ramas pueden alcanzar hasta 1.5 metros de altura y sus hojas son pecioladas, sus flores pedunculadas en una inflorescencia. El cáliz es pentámero fusionado en la base y acrescente. La corola en forma de tubo bicarpelar que fructifica en una baya esférica de 13 a 18 milímetros de diámetro de color negro brillante. Si se presenta la droga en polvo, la droga debe ser de color verde, como se observa acá, y presentar un olor fétido. Cuando se tiene la droga en polvo, se realiza una reacción de coloración en el que debe desarrollar una intensa coloración violeta. En cuanto a los parámetros de impureza, para material extraño no debe contener fragmentos de hojas ni presentar capas de células con máculas de oxalato de calcio a lo largo de las nervaduras. Como máximo debe presentar un 3%. Y para las cenizas totales, un máximo de 10%. Y para las cenizas insolubles debe presentar un máximo de 4%.
Entre los parámetros de cuantificación de pureza, la droga debe estar constituida por hojas secas, se secan a 100 y 105 grados centígrados, y esta debe presentar un mínimo, de 0,3% de alcaloides totales. En los metabolitos secundarios, esta planta es rica en alcaloides tropánicos como la atropina, que está acá, y la escopolamina. Presenta grupos amino, éster y anillo aromático. Estos se unen y bloquean a los receptores muscarínicos de la acetilcolina, que son los M1, M2, M3, M4 y M5. Se une más fuerte que la acetilcolina porque tiene una porción ácil más larga. Se forma un puente de hidrógeno con el grupo hidroxilo, y en el anillo aromático proporciona más sitios de unión afines a los receptores. La diferencia entre la atropina y escopolamina es que la escopolamina tiene un puente de oxígeno entre los carbonos 6 y 7 adicional. Esto le confiere que pueda atravesar la barrera hematoencefálica de una forma más rápida. Para la acción farmacológica, tiene un efecto anticolinérgico, por lo que bloquea la unión de la acetilcolina al sistema nervioso central y a los receptores muscarínicos postganglionares parasimpáticos, lo cual provoca los efectos alucinógenos, amnésicos, sedantes y antieméticos. También produce midriasis, cicloplegia, aumenta la frecuencia cardíaca. También es considerado como un antiespasmódico y analgésico porque es considerado un antiespasmódico y analgésico porque tiene un efecto en el músculo liso. Entre los efectos tóxicos se puede mencionar los síntomas de boca seca, confusión, incoherencia en el habla, angustia, excitación, alucinación, alteraciones visuales y auditivas. Estos síndromes coinciden con una exacerbación en los efectos anticolinérgicos sobre el sistema parasimpático y sobre el sistema nervioso central. La escopolamina tiene una marcada actividad en el sistema nervioso central con episodios de depresión, hipnosis y amnesia. También puede presentar taquicardia y en dosis altas puede ser letal. En cuanto al artículo que relacionaba esta planta, fue neurotoxicidad de Atropa belladona, implicaciones en los trastornos neurológicos. En esta se menciona que es una de las plantas más venenosas en Europa y en muchas otras partes del mundo. La toxicidad se puede producir en su mayoría por una ingestión con fines recreativos. Debido al estado de alucinación que pueden llegar a producir. La regulación del uso de Atropa belladona puede ayudar a reducir su toxicidad para el sistema nervioso al proporcionar una comprensión más precisa de la respuesta a la dosis y los efectos secundarios que resultan de la administración de Atropa belladona solo o en combinación con otros medicamentos. Y como un comentario adicional, se debe desarrollar derivados de los metabolitos de Atropa belladona que sean más fáciles de eliminar en el cuerpo, o sea, mayor hidrofobicidad y polaridad, y con menor capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, lo cual puede reducir la neurotoxicidad significativamente, y estos otros informes aclaran la urgencia e importancia de regular el uso de Atropa belladona. Estas fueron las referencias que utilizamos. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿No? Ligluki, ¿usted tiene alguna consulta? Les podemos hacer examen porque no tienen ninguna pregunta, todo quedó claro y reclaro. Exacto. Yo digo que no, o sea, la verdad que solo a Tropa belladona ya vieron, de acuerdo a lo que les mencionaron sus compañeros de cómo es que actúa, realmente se vuelve una sustancia muy interesante para, como decía quien expuso,
para el diseño de nuevos fármacos. Ha funcionado, o sea, atropelladona ha servido como compuesto líder para el diseño de nuevos fármacos por sus características. De los dos metabolitos secundarios, ¿cuál es el que más uso clínico tiene? Yo recuerdo que mencionaba que la atropina. ¿Por qué? Porque yo había leído que es menos tóxica que la escopolamina, porque la escopolamina, como había mencionado, que puede atravesar la barrera hematoencefálica más rápidamente, entonces presenta menos efectos tóxicos. ¿Alguien más? Sí, además este metabolito es el que está más presente en la planta. Está presente como en un 90%. Entonces es de mayor importancia porque penetra menos el sistema nervioso central y es el que se encuentra en mayor porcentaje en la planta. ¿Interpreté bien la respuesta? Sí, ¿Sí? eso, ¿Sí? sí. Ujú. De la estructura de la atropina, ¿cuál es la que interviene con el receptor? Porque El es parte grupo de la REA, amino, el grupo el amino, grupo porque amino. se vuelve una sal y actúa con el aminoácido que es el ácido aspartico del receptor. Los receptores muscarínicos de la acetilcolina. De hecho, la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, son los nicotínicos y los muscarínicos. Entonces, es en los muscarínicos en los que actúa la atropina y los demás alcaloides tropánicos. Parte importante y la razón por la que la atropina es importante no es porque atraviese menos la barrera hematoencefálica o porque sea la que mayor porcentaje se encuentra, sino que es el medicamento de elección cuando hay intoxicaciones por organofosforados. En términos generales, un órgano fosforado va a provocar la acumulación de acetilcolina. La acetilcolina endógena va a ocasionar demasiados efectos adversos y la atropina, que es un antagonista a los receptores, pues va a ayudar a controlar todos esos efectos adversos, ¿ya? Esa es la importancia de lo que tiene la atropina. La escopolamina sí se emplea para ciertos procesos farmacológicos, todo depende de la dosis. Para cinetosis se emplea bastante y para el tratamiento de memoria retrógrada la han empleado por su función a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Esos son los aspectos importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta, haciendo énfasis cuál es la parte de la estructura que tiene esa acción farmacológica. Los efectos adversos, ¿a qué se deben? A ver, Nereida, si no estoy mal, es de este grupo. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que sí. licenciada. ¿A qué se deben esos efectos adversos? Perdón, es que no escuché toda la pregunta, es que tengo mala conexión. La pregunta es ¿a qué se deben los efectos adversos que presenta la atropina, verdad? Pues más o menos de lo que investigamos es porque la escopolamina tiene pues decía una marcada actividad en el sistema nervioso central. Entonces, pues afectando causa episodios de depresión, hipnosis, amnesia, entre otras cosas. Pero taquicardia, visión borrosa, sequedad en la boca, no es debido al nivel del sistema nervioso central. Es a nivel parasimpático. Entonces,
Esto es importante que liguemos los efectos adversos, no es solo porque el fármaco lo produzca, sino porque tiene una razón de ser. En esta oportunidad, sus efectos adversos se ven están relacionados también a su mecanismo de acción. Al bloquear estos receptores muscarínicos, los receptores muscarínicos controlan el acomodamiento para la visión, la salivación, el movimiento gastrointestinal, ¿ya? Entonces, al verse bloqueados estos receptores, esas funciones fisiológicas no se van a estar dando. Entonces, se manifiesta como efectos adversos. Y todo va a depender de la dosis, ¿ya? Bueno, gracias. Una Esas eran mis preguntita. preguntas. Ujú, No, sí. una preguntita. Que ellos dijeron que la FDA no aprobaba a La tropa belladona. a la tropa belladona. Entonces, solo que me aclararan qué es lo que... ¿Y cuál es la fuente de esa afirmación? Ajá. Se fueron. Es que solo parecía que se podría utilizar como metabolitos en los medicamentos, pero en sí la planta como a dosis un poco altas o no, aquí dice que no hay como mucha información científica, entonces habían dicho que la FDA no la aprobaba en sí a la planta, pero los metabolitos sí pueden ser utilizados en medicamentos. ¿Cuál es la fuente? Digamos, ¿quién respalda dicha información? Si vienes y me lo En la dices, Biblioteca Nacional de Medicamentos de los Estados Unidos. La Biblioteca Nacional de Medicamentos de Estados Unidos. Vamos a revisar. Eso es muy importante. Cuando uno hace esa afirmación es de tomarlo en cuenta. Ahí son cosas muy diferentes, miren. Si la FDA viene y no reconoce la acción de la planta, entonces ¿por qué reconocer la acción de los metabolitos secundarios? ¿Ya? Ajá. La FDA siempre busca el uso mejor de molécula aislada. Eso es lo que se tiene que ver. Entonces, reconoce un uso seguro de la molécula aislada. ¿Ya? La tropa belladona es de las plantas que aparecen en los documentos de China, de Asia, desde hace años, más que la misma aspirina. ¿Ya? Entonces, hay bastante información, respaldo tradicional, evidencia científica también. Y es de las especies más estudiadas. Nosotros les colocamos esas especies y si se dan cuenta, muchas son europeas, asiáticas. Ni no es que hagamos de menos a las nativas, pero son las que tienen mayor evidencia científica para que nosotros trabajemos con base a esas evidencias científicas. ¿Ya? Entonces, para tener esos puntos de referencia. ¿Sí? Sí, sobre todo porque ven la importancia que tiene por la acción que tiene y entonces por eso es que pues dije yo, ¿qué pasó, verdad? Y bueno, entonces... Y créame, en emergencia, fin de semana no puede faltar una caja de atropina en los hospitales, especialmente en el interior de la República. Sí, tal vez la planta, como la planta, sí, pues no, ¿verdad? La FDA no aprueba plantas. La FDA no aprueba plantas. Pero es lo que les decía, nosotros vamos viendo en la investigación y desarrollo de fármacos cómo productos de origen natural se han aislado, caracterizado y pasan a ser un medicamento oficial. La atropina, que era el que se tenía que basar especialmente para esta, escopolamina también, pero la planta común que la tiene, su nombre común es vuélvete loco, Datura stramonium. Entonces, solo eso ya nos da idea de su función sobre el sistema nervioso central. Pero la atropina tiene bastante actividad e información sobre la relación estructura-actividad y los cambios que se han analizado a partir de esto. Bueno, igual los cambios no han potencializado tanto y la atropina sigue siendo tratamiento de referencia en intoxicaciones por organofosforados. Con la praliximida a la par para reactivar la acetilcolinesterasa, pero la atropina es de los a la vena directa. Exacto. Sí, Jessica. Sí, licenciada, solo para terminar de
de aclarar un poquito más esto que investigamos sobre la tropa belladona, era sobre sus alcaloides, especialmente la iosiamina, la atropina, la escopolamina, que son derivados del propano, que son los que la convierten en una planta venenosa capaz de provocar estados de coma o muerte si es mal administrada, y que en las dosis tóxicas es que provoca los cuadros de delirio y de alucinaciones afectando al sistema nervioso central. Por eso creo que es que en esta fuente donde sacamos información era que decía que como tal la planta no ha sido aprobada para uso terapéutico, sin embargo sus metabolitos secundarios sí. Sí, como les decía, la FDA no aprueba plantas. Exacto. Entonces, otra razón para. Ajá. Bueno, está bien, chicos, no Bueno. les quitamos más su tiempo. Solo estar atentos al correo que les voy a mandar información de cómo vamos a quedar con los cortos. Ya estos 4 presentaciones ya están en el sistema. En NEOS es muy probable, bueno, ahorita ya nos miramos el jueves porque están en congresos, que el próximo lunes tengamos corto de estas primeras 4 exposiciones. Ustedes analicen el resumen de sus compañeros, qué bien lo hicieron, y dependiendo de eso, recuerden que tienen que calificar una casilla más. Ustedes asuman que al momento de leer el resumen, si es suficiente para afrontarse al examen corto que voy a preparar. Y con respecto al dominio del tema, ustedes imaginen que si nosotros hiciéramos corto ahorita, con la exposición que dieron nuestros compañeros, fuera suficiente para resolver el corto. ¿Ya? Bueno. Por nuestra parte creo que sería todo, Tali. Sí, ya. Bueno. Pasen buena noche. Buenas noches, Y- que se aprovechen el congreso y nos vemos el próximo lunes. ¿Se recuerdan? Tienen que Exacto. traer su dinámica ya hecha. Ujú. Ujú.